Hermanos, en esta mañana vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12. Nuestro tema es los 4 niveles del don de profecía. El mensaje anterior hablamos un poco de lo que es la profecía, pero vamos a ir al 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Leamos estos versículos y ahorita estamos explicando qué es lo que la Biblia dice en este pasaje. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Okay. Cuando llegamos al capítulo 12, en la vida de la iglesia, porque en el capítulo 11 hablamos de la autoridad del Dios triuno que tiene que ser expresado en el cuerpo, que es la iglesia. Y nosotros tenemos que expresar esa autoridad. ¿Pero de qué manera? Sujetándonos, siempre cubriéndonos con la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no podemos salirnos de ahí. Esa es la autoridad en todo el universo. Por eso se llama Señor, por eso se le llama Rey, porque Él es el que gobierna en todo el universo. Y ahora que llegamos al capítulo 12, no solamente el cuerpo tiene, la iglesia tiene que expresar la autoridad de Dios, sino que también tiene que funcionar. Y lo que Dios le da es dones o cosas espirituales. Y ya mencionamos, leímos ahí las manifestaciones, porque dice que hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dice dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas. Todo eso es lo que Dios da para que la iglesia funcione, pero es para un solo propósito, para que la iglesia sea edificada. Es para bendecir a los hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros, porque nosotros aquí no estamos para criticar a ningún grupo de cristianos. Les he demostrado que hay grupos de cristianos que dicen que ya no hay lenguas, que ya no hay profecía, que ya no hay sanidades, que ya no hay milagros, que eso ya cesó. Y eso lo hace el grupo de los cristianos que se denominan fundamentales. En esa iglesia fundamental está la iglesia bautista, la presbiteriano, la metodista, todas esas iglesias, esas denominaciones de ellos dicen, se denominan fundamentales, y ellos no creen mucho en las manifestaciones del Espíritu. Pero también hay otro extremo. El otro extremo es la iglesia carismática, o la iglesia, por ejemplo, tenemos a el pentecostalismo, la iglesia pentecostal y todas sus ramas, porque hay muchas, de ahí salieron muchas ramas, y ellos sí creen en el fuego del Espíritu Santo,
que en tu reunión no tienes que estar callado, que tienes que hablar, que tienes que gritar, que tienes que hablar en lenguas, tienes que profetizar y todo eso. Pero ambos extremos son peligrosos. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que tenemos que buscar un balance de todo. Los que manejan carros, algún carro, tienen su carrito, saben que hay algo que le llaman alineación y balanceo. Esa alineación y balanceo se le tiene que hacer a un carro para que vaya derecho y no se salga de la carretera o que no se desgasten las llantas, ¿verdad? Los que tenemos carro, por eso les llevamos a la alineación y balanceo. Y eso es para que el carro se vaya centradito. Usted suelta el volante y va derechito. Pero si está desalineado, desbalanceado, se va por los lados, a algún lado se tiene que ir. Entonces, de esa manera queremos decir cuando hablamos de que en la vida de la cristiandad, de los cristianos, en las iglesias, en todas las iglesias en la tierra, hay extremos y nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí, vuelvo a repetir, no estamos aquí para criticar, ni menospreciar, ni hablar mal de los hermanos que, por ejemplo, hablamos de que hay iglesias que usan el velo, que las hermanas ponen un velo en su cabello, y hay otras iglesias que no, pero nosotros no tenemos por qué criticarlos, sino que si ellos creen que eso es lo que Dios está diciendo, pues adelante, lo respetamos. Pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que está escrito, ¿no? Entonces, hermanos, por eso les decía que lo mejor el cristiano debería de ser, si hablamos de un balance, por ejemplo, porque les dije que los fundamentales, el extremo que dice que ya no hay dones, está la iglesia bautista, ¿no? Y la iglesia que dice que sí hay que hacer la manifestación, funcionar en la manifestación del Espíritu Santo, es la iglesia pentecostal. Y les mencioné un pastor que conozco, que hemos tenido comunión con ellos, con él y con todos muchos pastores en la alianza de pastores de aquí de Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec. Y él es el pastor Francisco Javier y Hernández, y él tiene su iglesia aquí en Mies, aquí por Prado Sur, y ellos es una iglesia bautista. Pero él llegó a entender lo que estoy diciendo, porque un día en la alianza él dijo: hermanos, yo soy un bautista pentecostal. Porque la iglesia, si ustedes, los que han ido a esa iglesia, ellos ya tienen batería, tienen instrumentos. Y una iglesia bautista, ellos nomás tienen un órgano, un piano, ahí tienen, y con eso cantan. Y ningún ruido, porque son bien estrictos ellos van a estudiar, por eso se llaman fundamentales. Pero la iglesia pentecostal es una iglesia que va al otro extremo, porque no puedes estar callado. Ahí está la manifestación de lenguas y de sanidades y milagros y todo eso, ¿no? Y el pastor, él entendió, porque él dice que él se considera un bautista pentecostal, y eso ya lo habíamos dicho aquí nosotros. Y se dan cuenta que hay muchos hermanos que están entendiendo que los extremos son peligrosos, son malos. Por eso aquí, hermano, no tenemos que juzgar. ¿Qué va a hacer una hermana que sabe que el velo es otra cosa, es más profundo que ponerse un velo literal? ¿Qué va a hacer usted, hermana, cuando se encuentre a una hermana que usa velo? ¿Qué va a hacer usted? Que eso no lo separe, porque somos un cuerpo, pues. Que no le afecte a ustedes, ¿verdad? Entonces, y aún muchas veces, por causa de no entrar en contienda, si usted visita una de esas iglesias y usan, pues tiene que usted ponerse un velo para que no sea ocasión de pecado para los demás. Pero usted sabe, de tropiezo, perdón. Entonces sabemos que hay algo más profundo que es someternos a la autoridad del Dios Padre, ¿ok? Bueno, después de esta breve introducción vamos, porque hay funciones, tenemos que funcionar. Ahora, decía yo en el mensaje anterior que profetizar primariamente en la Biblia significa hablar de parte de Dios, o hablar la palabra de Dios, y también significa predecir algo a futuro. Ok, aquí en el capítulo 12 donde leímos, siempre en cada pasaje hay algo que se llama el corazón. El corazón de este pasaje son los versículos 3 al 6 que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces aquí, Pablo, todo lo que va a hablar aquí, él va a mostrarnos o presentarnos los dones de hablar. Los dones del hablar, porque profecía es hablar, lenguas es hablar, sanidades es hablar, milagros es hablar. O sea, todo eso se tiene que hablar, pues, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que todos esos dones, esos ministerios, esas operaciones, las hace el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay un principio fundamental en los dones, y el principio fundamental en los dones, en el funcionar en los dones que ya leímos, es que todo es Cristo, porque Cristo es el Espíritu, Cristo es el Hijo y Cristo es Dios el Padre. ¿Okay? Si nos mantenemos de que Cristo es el que hace todo, no vamos a errar. Pero si ya decimos que somos nosotros, ¿verdad? Entonces ya estamos saliendo del principio fundamental, porque dice el versículo 3, de ahí de 1 Corintios 12, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, ¿sí? ¿Estamos ahí? Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Se da cuenta que está hablando de que hable del Espíritu. Ok. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En tu espíritu. Ok, en tu espíritu está. Entonces, para funcionar en estos dones, tienes que ejercitar tu espíritu. Ok. No tu mente, no tu alma, sino que tiene que ser desde tu espíritu. ¿Ok? Entonces, eso debemos estar seguros cuando queremos funcionar en los dones. Entonces, hermano, el don que está en ti es Cristo, porque Él tienes a Cristo. Por eso todo lo que hagas, tienes que ser Cristo. Cristo. Si vas a hablar, Cristo. Decía nuestro hermano Juanito al inicio que ayer tuvimos la reunión de los varones y estuvo bonito porque más de 2 horas y media hablando la palabra. Y hermano Carlos, que no se nos hizo pesado, ni sentimos el tiempo. Ya cuando vimos el reloj ya iban a ser a las 9, como 8:30, 8:40 por ahí, y empezamos a las 6. Imagínense, o sea, cuando es Cristo, hermano, estás pegando en el centro, ni se te hace pesado. Pues ya no teníamos que irnos porque teníamos que ir a descansar, pero la verdad que fue un disfrute. Todos compartiendo, hablando la palabra, y fue una reunión maravillosa y no tuvimos que hacer mucho relajo para que fuera una reunión disfrutable. Dicen en mi rancho, ¿para qué tanto brinco estando el terreno parejo? ¿Verdad? Y se disfrutó, hermano. Entonces, todo tiene que ser Cristo, pues. El hablar en lenguas tiene que ser Cristo. El predicar, que es profetizar, tiene que ser Cristo. El amar a los hermanos es un don también, tiene que ser Cristo. Porque Él es el don más excelente, dice Pablo. En el capítulo 13 vamos a decir que el don más excelente es el amor. Porque Él dice, puedo yo profetizar y con ciencia, pero si no tengo amor. Entonces Él va a mostrar lo que es lo excelente y lo que es mayor. Ahorita vamos a entrar. Lo excelente es el amor. ¿Ok? Entonces, los dones, tenemos que entender que son Dios hablando a través de nosotros. Cualquier don que Dios le dé a usted, me dé a mí, cualquier ministerio, cualquier operación, tiene que ser Cristo haciéndolo a través de nosotros. O de otra manera, la gloria te la vas a llevar tú. ¿Sí? Por ejemplo, si usted ora por alguien y Dios le dio ese don y esa persona es sana. ¿Se acuerdan que el Señor oró por el criado de un centurión? ¿Sí?
Ni necesita uno ir con las personas, solamente desde, hermano, puede orar por mí. Por ejemplo, los que nos pidieron oración. Si Dios nos dio ese don y nosotros oramos y la persona es sana, pero si nosotros no entendemos que es Cristo, no, pues ya, voy a poner mi consultorio, ¿no? Vengan todos y voy a orar por ustedes. ¿Ok? Pero tenemos que saber que es Cristo, solamente somos un instrumento. ¿Ok? Dice el Salmo 115, versículo 1, y desde allá nos dice que la gloria, por eso cantamos, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria. ¿Se dan cuenta? Dice el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Hasta 2 veces repite. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Hermano, hay un peligro de que, y es lo que ha llevado al extremo, pues. Porque las iglesias dicen ahí, va a venir fulano de tal, y están hablando de un predicador famoso, y va a haber sanidades, milagros, y traiga a sus enfermos. Ah, porque va a venir él. ¿Sí o no? Mire lo que pasó en Mateo 7:22. Aquí hemos orado y muchos hermanos se han sanado, pero hay unos que no se han sanado, así que no me la creo mucho. Si se han sanado, es Cristo, y si no han sanado, es el hermano Lalo que se creyó. Porque dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice, ellos, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, fueron ellos, pues. Se lo llevaron la gloria a ellos. Y ahora lo que a mí me asusta es de que, aún no siendo Cristo, tú oras y alguien se puede sanar. Como tú quieres llevarte el crédito, la gloria, entonces Dios dice, ándale pues. ¿Sí? Pero es que para los milagros, para las sanidades, todo hay una cobertura, y es cuando Dios quiere. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Dice que el Señor les dijo a todos los discípulos, llévense una piedra cada quien, vamos a subir al monte. Es una anécdota, pues, no viene en la Biblia, pero es una anécdota para que entendamos. Y dice que todos llevaban su piedra, ¿no? Y Judas, bien rebelde, con una piedrita y jugando iba. Y todos, apenas los 11 llegaron ahí. Y dijo Cristo, vamos a orar para que esas piedras se conviertan en pan. Oró, y todos, ¿no? Y Judas, una galletita de animalito. Y otro día, otra vez dijo el Señor, vamos, llévanse una piedra cada quien. Y ahora Judas, ¿no? Con su, porque ahora sí, ¿no? Y todos los demás llevan medianitos, ¿no? Pero él ahora sí no me engaña, ¿no? Y llega al monte y dijo el Señor, vamos a usarlo para sentarnos, como silla. No, o sea que nomás es un chiste eso, pero lo que voy es de que no es cuando tú quieras, es cuando Él quiere, y eso es su voluntad. Porque aquí estos hicieron ¿qué? Profetizar en su nombre, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Y la gente cuando pasa eso dicen, entonces es Dios. Pero ellos se llevan la gloria. Tengamos cuidado, pues. Si Cristo no es funcionando en los dones a través de nosotros, entonces nosotros no estamos creciendo en la gracia. En aquel día se nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces un principio fundamental, pues, es que todo lo que nosotros hacemos en la vida de la iglesia, todo lo que nosotros funcionamos en la vida de la iglesia, debe estar regulado por Cristo. Debe estar regulado por Cristo. Porque aún en Romanos habla del don de servicio.
Si vas a servir, que sea Cristo. ¿Ok? Si vas a venir a la reunión, porque esta es una reunión de servicio, es Cristo. Pero acuérdate que ese Cristo es puntual. ¿Verdad? ¿Ese Cristo llega temprano, sí o no? Entonces, ¿quién lo está trayendo tarde entonces? Ya, bueno, vamos a seguir en el tema. Pero acuérdense que es el Cristo que viene, pues. ¿Sí o no? Miren, y para eso el grupo de alabanza, pues ellos están desde las 9 aquí. Desde las 9 están los jóvenes. Están poniendo el ejemplo. Estoy hablando de los jóvenes de la alabanza. De los jóvenes de la alabanza. Desde las 9 están aquí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de si se puede o no? Yo sé que es difícil. Tenemos luchas, pero aquí estamos. Pero vamos a nuestro tema, pues, porque si no. Entonces, el principio fundamental para que la iglesia opere en los dones es el Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu. Recuerden que esa es la cobertura, pues. Amén. Entonces estamos hablando de la autoridad de Dios expresada a través de la iglesia en Cristo. Pero vamos a nuestro tema, pues, porque ya se me fue el tiempo. 4 niveles del don de profetizar. Vamos a ver los niveles. Vamos a tomar el don de profecía. Porque hoy día muchos hermanos se dicen ser profetas, pero no saben cómo funcionan los 4 niveles de la profecía. Entonces recuerden que el don de profetizar, les dije a ustedes que hay un camino más excelente, que es el amor. Pero de todos los dones, hay uno que es mejor o es mayor. Y el don mayor es el de profecía, el de profetizar. Aún en Romanos 12:6, en esa lista de dones, el primer don que aparece en Romanos 12:6 es el don de profecía. Dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Se dan cuenta? Ahí está el don de profecía y luego va a hablar del de servicio, el de repartir y todo eso. Pero se dan cuenta que el don mejor es el don de profecía. También 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad, ¿qué? Los dones espirituales. Tenemos que procurarlo. Tenemos que anhelarlo. ¿Sí? Tenemos que buscarlo. Es verdad que dice que el Espíritu reparte, pero acá dice que tenemos también que procurarlo, ¿no? Ok. Entonces dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero dice, sobre todo. ¿Sobre todo qué? Sobre los demás dones. Que profeticéis. Es mejor profetizar. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Lo dice, vamos a leer los versículos 2 al 5, de ahí mismo de 1 Corintios 14, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Estamos viendo cómo funciona? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjate, ¿para qué tenemos que profetizar? Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Versículo 5 dice, así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Sé que Pablo no está eliminando. No estamos menospreciando ningún don aquí. Dice él, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Más que profetizaseis. ¿Por qué? Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero recuerden que todo es para edificación. Pero recuerden que estamos tomando el don de la profecía porque está sobre todo lo demás. Es el don más importante porque edifica a la iglesia. Y aún el de lenguas también, cuando hay interpretación. ¿Ok? Entonces, ahora, de acuerdo a Romanos 12:6, el don de la profecía tiene regulación. Porque tiene que hacerlo conforme a la medida de la fe. Y ya dijimos que la medida de la fe es el Nuevo Testamento. Es la medida de la fe. No podemos salir del Nuevo Testamento. Entonces, aquí nos está hablando y remarcando el don de profecía. Porque dice Pablo ahí
que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Sobre todo que profeticéis, dijo, ¿no? Entonces vamos a entender hoy cómo funciona el don de la profecía. Y dije que son 4 niveles. El primer nivel, vamos a ir a 2 de Pedro 1, 20 al 21. Vamos a ver primeramente cómo funciona el primer nivel de profecía. ¿Cuál es cuando se habla de que tenemos que profetizar, qué tenemos que hablar? O ¿cuál es la profecía? Pues 2 de Pedro 1, 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, el nivel número 1 de profecía corresponde a la Biblia. Y es por eso que las personas, usted ha escuchado gente, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Fueron los hombres, dicen. Entonces es idea de los hombres. Pero aquí está diciendo que fueron, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿usted podía escribir alguna epístola? O sea, que usted diga, voy a escribir. Es más, ni poemas sabemos, ni versos, ¿no? Yo vi a unos elefantes verdes brincando de flor en flor. O sea, fíjense lo que saca la gente. Pero nunca ha podido escribir lo que está en la Biblia. Todo está ordenadito, todo está... ¿Pero por qué? Porque los hombres escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Entonces, el primer nivel de profecía es la Biblia. Por eso ya lo tenemos, ¿no? Tenemos nuestra Biblia. Ese es el primer nivel de profecía. Por eso Pedro aquí está diciendo que el nivel número 1 de la profecía es que las Escrituras, la Biblia. Ahí lo tenemos. O sea que para escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios le dio inspiración a sus santos profetas para que ellos escribieran la palabra de Dios. Amén. Moisés escribió muchos libros, David escribió muchos salmos, y luego los profetas menores escribieron. Ahora en el Nuevo Testamento escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas, otra vez en Hechos, Pablo, Santiago, Pedro, Juan, todos ellos escribieron, pero ellos fueron inspirados por el Dios, por el Señor. Entonces ellos, está el primer nivel de la profecía. Amén. Ese es el primer nivel de profecía. Dice el versículo 19 de 2 de Pedro 1, atrasito. Levante su Biblia. Levanten su Biblia. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia? Dice, diga conmigo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Se dan cuenta que tenemos la Biblia? Esa es la Biblia, es el primer nivel. ¿Sí? ¿Qué vamos a usar para venir a nuestras reuniones? La palabra profética. Por eso tenemos que traer nuestras Biblias, ¿no? ¿Okay? Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis saber en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero dice que la palabra que tenemos, que Dios ya dio, es la palabra profética y es la Biblia. Amén. Entonces el primer nivel de profecía es total. Es completo, es algo completo. Es absoluto. Es una manera autoritativa de Dios. Así lo dijo él y así se escribió. Entonces en el canon bíblico, es decir, cuando habla del canon está hablando del grupo de libros. Es decir, los 66 libros de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros tiene su Biblia? ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Y cuántos son del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento son 27, ¿verdad? ¿Y del Antiguo Testamento? Estamos fallando, les dejo de tarea. Pues ese es el resto, diga pues. Sí, pues ya dijimos que son 27 de los del 39. ¿Sí o no? 39 del Antiguo Testamento y 27 son 66 libros. ¿Sí? 66 libros. Y esos 66 libros forman el canon bíblico. Ese es el primer nivel de profecía. Amén.
Recuerden, hermanos, ninguno de los siervos de Dios que escribieron inventó lo que está escrito en la Biblia. A ellos se los reveló Dios, se los dio Dios a ellos. Y esa es la medida de fe. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, ahí nos habla de la fe común de los cristianos. La fe común de los cristianos es que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué es infalible? ¿Verdad? La palabra de Dios es autoritaria, es completa. Dice que nadie puede quitarle ni ponerle. ¿Ok? Gálatas 1, 8 al 9 dice Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿sí?, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces no se le puede poner ni por un ángel, ¿verdad? Ninguna persona, ningún hombre puede añadirle, ni aunque sea por un ángel. ¿Ok? O sea, la palabra profética es segura y ya Dios lo dio. ¿Cuál es el primer nivel de la palabra profética? Los 66 libros de la Biblia. Esa es segura. ¿Ok? Por eso, hermano, hay mucho peligro y hay muchos en ese tiempo que han dicho, yo he escuchado predicadores que dicen, hermanos, yo voy a decir algo, pero no está escrito, así como dije del ¿no? Pero era un chiste, pues. Pero hay quienes aseguran de algo y dicen, hermanos, voy a decir algo, no está escrito, no lo busque, dice. No, es peligroso. Porque el primer nivel son los 66 libros de la Biblia. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien, hermano, soñé y yo creo que tienes que ir a la palabra profética. ¿Sí o no? O sea, tenemos que saber lo que estamos haciendo en la vida de la iglesia, cómo funcionamos. Entonces los 66 libros de profecía, de predicación, es el primer nivel de profecía. Y tenemos que entenderlo así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, Él dio 66 libros. Por tanto, ningún libro apócrifo es parte de esa medida de fe. Ningún libro que no sea inspirado y que no pase la prueba de los 66 libros es la palabra infalible de Dios. Porque hay libros apócrifos. Porque hay Biblias que traen otros. ¿Sí? Pero el que pasó la prueba, por eso se llama el canon bíblico, porque todos los siervos, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, estos ninguno se contradice. Todos se encajan, por eso fueron 66 libros. Pero recuerden, ninguno de ellos inventó. Dios, a través del Espíritu Santo, los inspiró y los dio a que se acomodaran. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los libros apócrifos? Por ejemplo, tenemos a Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico. No están ahí en el canon bíblico. Esos no fueron autorizados por Dios. Por eso no podemos usarlos para predicar la palabra de Dios. Aunque hemos dicho en otra ocasión que son una herramienta. Por ejemplo, está el libro de Enoc. Y esta no está ahí. Otros dicen, ahí está el evangelio de Judas. Judas Iscariote, pues el que murió, ¿no? Entonces, todo eso porque no pasaron la prueba. Solamente son, ¿qué? ¿Cuántos libros? 66 libros. Solamente tenemos autorización de usar 66 libros. Y ahí mismo en la Biblia dice que si no queremos que las plagas de Dios nos toquen, nosotros no debemos de quitarle ni agregarle a esos 66 libros. Esa es la palabra profética, la palabra seguro. Ese es el primer nivel de profecía. ¿Estamos entendiendo lo que es la profecía? Primer nivel, la Biblia, los 66 libros. Segundo nivel de profecía. Vamos a ver el segundo nivel de profecía. Este es un poquito inferior, porque el primero fue para sentar las bases. Este nivel, el segundo nivel, no es para traer algo nuevo, sino es hablar por Dios conforme a la palabra profética. Es hablar por Dios en base a los 66 libros.
Ese es el segundo nivel de profecía y es lo que estoy haciendo delante de ustedes. Ahorita le estoy profetizando, pero se dan cuenta que estoy usando como base la Biblia, ¿ok? Este segundo nivel de profecía ya no está clasificado como una inspiración para escribir algo nuevo, sino que es un hablar por el Espíritu. Entonces, en el segundo nivel, nosotros podemos recibir el don de profecía y Dios es nuestra sabiduría, Él es nuestra ciencia para poder hablar correctamente lo que está escrito. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Aquí esta forma de hablar es hablar de Dios, es hablar la palabra de Dios en una unción fresca del Espíritu Santo. Por eso todos se dan cuenta aquí que Dios nos ha visitado, porque todas las reuniones traemos algo fresco. Algo fresco. Nunca, y si repetimos algo es porque ahí está el aprendizaje, pero siempre Dios va a dar algo fresco. No algo, puedes decir algo nuevo, pero realmente más es mejor decir algo fresco, porque no hay nada nuevo. Porque todo ya está ahí. Pero Dios nos da ese don para poderlo trazar y predicarlo correctamente. ¿Verdad que no todos pueden hacerlo? Pero deberíamos aprenderlo, porque es el Espíritu, por eso tenemos que procurarlo. Hace 20 años, yo llegué a escuchar hermanos que predicaban de la forma que le estoy diciendo. Ellos hablaban la palabra. Y yo decía, quiero eso. Yo quiero predicar la palabra un día. Entonces yo la procuré, la anhelé y oraba al Señor y el Señor me metió al entrenamiento, por eso puedo hablar delante de ustedes. Pero hace 20 años yo no podía hablar. Es más, me acuerdo, el hermano Rubén se acordará de una hermana que fuimos a la Ciudad de México, al aeropuerto. Ahí la conocimos y dijo, él es pastor y ¿cómo dijo, hermano? Ni hablaba, dijo. Ni hablaba, dice. Sí, yo no hablaba. Yo puras señas. Pero la busqué, la procuré, como dice Pablo, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Entonces usted también puede hacerlo, pero tenemos que procurarlo. Ayer en el estudio de los varones, muchos hermanos, por ejemplo, yo estaba observando, estaba hablando algo, y estaba el hermano Carlos, sí, ya lo leí ahí, ¿sí o no? Porque él está leyendo la Biblia. Todos los demás, sí, ya lo leí ahí. Estaba Aarón ahí, sí, ya lo leí. Estaba Rubén, sí, ya lo leí, porque yo estoy sacando eso. Pero poco a poco vamos a ir desarrollándonos, ¿sí? Por eso ayer decíamos, fulano, son predicadores, son maestros de la Biblia, ¿sí? Entonces se dan cuenta que estamos, pero hermano, esto es el segundo nivel, pero no podemos traer algo nuevo, es solamente fresco. Yo estaba en la mañana, fui a caminar un rato, estaba meditando en esto, y dije, ¿cómo le pondré un ejemplo a mis hermanos? Y me acordé de la panadería. ¿Verdad que ellos ya tienen todos sus ingredientes ahí? Tienen la harina, el azúcar, todo lo que ellos ocupan. Ya tienen ahí en los costales. Pero cada día sacan pan fresco. Es más, uno dice, ¿es el pan del diario, el pan de hoy o de ayer? ¿Sí o no? Sí, y si le dicen, es de ayer, tiene 2-3 días aquí, ¿qué haría usted? No, yo quiero de hoy, ¿sí o no? Y eso es lo que está diciendo, pues una pan fresca. Por eso yo me meto a estudiar, a orar al Señor. Y estábamos mi esposa el otro día y ella estaba haciendo la comida, literal. Y ella dijo, yo estoy haciendo acá y tú estás haciendo la otra comida, ¿verdad? Sí, porque necesito meter tiempo, pues. ¿Cuántas horas creen ustedes que me meto para estudiar la palabra de Dios, para preparar una prédica? 4 horas. Se necesita de mucho tiempo. Sí, porque no nada más traer algo, escuchar ahí y traerlo, tienes que meter con Dios. Por ejemplo, a la semana tengo, cada 8 días tengo 3 prédicas o 4. 3 prédicas o 4. Cuando hay una semana que me toca 4 cada 8 días.
Bueno, hay una semana que me toca 4 y hay una semana que me toca 3. 4 cuando vamos a Chimalpa y 3 cuando aquí. Entonces, en cuanto termina el miércoles, ya estoy pensando yo en el domingo. ¿Sí? Termina el domingo, ya estoy pensando en el miércoles. Y cuando toca ir a Chimalpa, ya estoy pensando en la iglesia en Chimalpa. Entonces, yo me meto con el Señor, pero lo estoy buscando, pues. Entonces, siempre traemos una palabra fresca. Y eso es el segundo nivel. Amén. Entonces, esta palabra es una unción fresca del Espíritu Santo, donde se habla la palabra oportuna. ¿Sí o no? Muchos me han dicho, hermano, Dios me habló. Esto duro, hermano, pero la recibí, ¿sí o no? Y hay otros, pues se enojan y se van, pues, pero de todas maneras lo escucharon, ¿sí o no? Porque tiene que ser palabra oportuna, de exhortación, de consolación, porque muchas veces hemos consolado desde aquí a muchos de ustedes. Pero no tiene que ver con algo nuevo, sino algo fresco. Es un hablar con vida. O sea, también Dios me mete experiencias. Y porque es Cristo el que está hablando a la gente. Por eso, no a mí la gloria. ¿Sí? Hay una frase que usamos en este ministerio que decimos que lo que hablamos no es una palabra aprendida, sino que es una palabra revelada. Pero en base al primer nivel. No puedo yo, soñé, hermano, o un ángel se me apareció y me dijo esto. No hay eso. Es en base a lo que está escrito. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que el don de profecía es usar bien la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, y él usa la misma palabra otra vez. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, porque ya está el primer nivel. Solamente hay que usar ese nivel, pero orar al Señor para que el Espíritu Santo nos dé la palabra fresca, la palabra oportuna, la palabra de exhortación, de consolación a la iglesia. Amén. Tercer nivel de profecía. En este nivel es cuando uno le puede profetizar a otro hermano. O sea, ahí ya, si Dios te dice algo, sí le puedes profetizar. Por ejemplo, les doy una experiencia. A mí me dijeron, ella es tu esposa. ¿Me lo profetizaron? ¿Sí? Ella es tu esposa y me lo profetizaron. Entonces, se cumplió. ¿Verdad? Porque cuando no es Dios, no es el Espíritu Santo, al año, a los 2, 3 años, divorcio. Y eso ha habido errores en la iglesia, pues. Por eso hay muchos hermanos que son bien livianos y dicen, no, ella es tu esposa, hermano. Espérate, ¿estás seguro que es el Espíritu Santo? Porque si no, ¿qué va a pasar? Que ellos se la creen y se casan, pero como no es, entonces hay divorcio. ¿Sí? Así están muchas parejas en las iglesias. Por eso nosotros tenemos que saber decir esas cosas, porque si puedes profetizarle algo a algún hermano, predecir algo, pero tienes que saber que es el Espíritu Santo. Vamos a ver a Hechos 21, 10 al 11. Hechos 21, 10 al 11. Y aquí nos va a hablar de un profeta. Hechos 21, 10 al 11 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿qué? Agabo. No Ágabo, porque no lleva acento en la A, ¿ok? Agabo. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Le estaba profetizando, prediciendo algo que le iba a pasar a Pablo. Este es el tercer nivel de profecía. Pero de este tercer nivel también se ha abusado mucho en la iglesia, en la cristiandad. Pero podemos ver algo aquí porque en el contexto dice que Pablo, él estaba seguro que, es más, a Pablo el Espíritu Santo ya le había dicho.
Por ejemplo, si a alguien le dicen, ese muchacho, a una joven le dice, ese muchacho va a ser tu esposo. Y a la muchacha también Dios le tiene que decir, ¿sí o no? Él tiene que decir. Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿sabes qué, hermano? El próximo año Dios me dice que te vas a ir a Estados Unidos, no de mojado, sino que de turista. Pero también el Espíritu Santo te tiene que decir a ti. ¿Ok? Porque si no es el Espíritu Santo y tú se le crees al que te profetiza, y vas a sacar tu visa y no te la dan, nomás le das $160 ahí. Ya lo hubieras dado para la carne asada. ¿Verdad? Entonces, a Pablo el Espíritu Santo le dijo que él iba a sufrir. Por eso Pablo dijo que estaba dispuesto a morir, a ser azotado, ¿verdad? Entonces el tercer nivel de profecía debe de haber confirmación, porque dice la Biblia que en boca de 2 o 3 conste todo asunto. Ok, pero aquí hay habido, ahorita vamos a llegar al daño ahí. Aquí no fue una ocurrencia del profeta Agao, porque hoy hay mucha ocurrencia entre los hermanos. Es que Dios dijo esto, es que el Espíritu, espérate, pues, ¿estás seguro? Si estás seguro, dilo, ok. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer nivel de profecía? La Biblia, los 66 libros, es la base para predicar. Segundo nivel, la predicación es la palabra fresca, dijimos, ¿no? Es usar la palabra bien centrada de lo escrito, de lo que está escrito. No predicar cosas nuevas, sino saber aplicar la palabra de una forma correcta. Tercer nivel es profetizar a nivel personal. Puedes predecir a algún hermano. Ahora, el cuarto nivel de profecía. Aquí es algo negativo. El cuarto nivel de profecía es un nivel falso, porque es el nivel de adivinación, y eso muchos cristianos están adivinando. Y aquí en este nivel muchos hermanos son engañados por Satanás y profetizan cosas que no. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos 16, 16 al 18. Hechos 16, 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Fíjese lo que tenía ella, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos. Fíjense lo que ella profetizaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí es Satanás, porque este es el espíritu. Hay una serpiente que se llama Pitón, y es en griego, cuando habla de adivinación se refiere a esa serpiente. Y fíjense, hermano, los que no vienen a la oración, va a meter un poquito en problemas con ustedes, pero a ustedes lo está estorbando el serpiente que se llama Pitón. Porque ¿a dónde iba Pablo y los demás? A la oración. ¿Por qué muchos no vienen a la oración? Es que el espíritu es una serpiente que los enrolla. Mejor me voy a dormir otro ratito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero fíjense pues que aquí, ¿qué estaba diciendo esta muchacha? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. ¿Se dan cuenta ustedes? Ella no estaba diciendo algo malo. ¿Por qué le desagradó a Pablo? Porque ella lo estaba haciendo grandes. ¿Sí? Lo estaba haciendo grandes. Y aún yo creo, me voy a pensar, a imaginar en voz alta. ¿Se acuerdan que a los cristianos ahí los perseguían? Si sabían que eran cristianos, entonces estos lo estaban, aunque ellos iban a la oración, no es que ellos no querían que se dieran cuenta que eran cristianos, simplemente que lo que hacían, como había persecución, entonces, o sea,
lo que estaba haciendo esto, pues, pero es el profetizar del diablo ahí. Sí, sí. Entonces, otra vez les repito porque quiero que quede bien claro esto. ¿Cuál es el primer nivel de profecía? 66 libros, es la autoridad de Dios. Segundo nivel, presentar esos 66 libros en una manera fresca, bajo la unción del Espíritu Santo, para dirigir a los hermanos en una forma correcta. ¿Ok? Tercer nivel, es profetizar a los hermanos en una manera personal. ¿Ok? Pero tienes que asegurarte que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien me dice, hermano, Dios me dice que usted el próximo año va a tener un carro del año. Y tiene que preguntarle bien, porque qué tal si me da del año 80, imagine el mueble que va a traer. No, pero eso, ¿se dan cuenta ustedes? No hubo ninguna profetización acerca de eso, de la prosperidad. Más hubo que iban a sufrir. ¿Sí? Ahora, ¿y el cuarto nivel cuál es? Falso, porque es Satanás profetizando. ¿Se acuerdan en el día de la tentación? ¿Qué hizo Satanás ahí? Usó la Biblia, ¿sí o no? ¿Para qué? Para hacer caer al Señor. También se acuerdan que él entró en Pedro para impedir que el Señor fuera a la cruz. O sea, tenemos que tener cuidado. Ok, con esto voy a terminar. Ha habido daño. Estos dones han sufrido daño porque ha habido abuso de parte de los cristianos. El daño del primer nivel de profecía. Dijimos que el primer nivel de profecía es la Biblia, pero ha sufrido daño porque las personas han querido agregar a los 66 libros, otros libros. En el tiempo de nosotros, les voy a mencionar, los mormones. ¿Los mormones tienen su libro aparte de la Biblia? Sí, está el libro de Mormón. ¿Los adventistas? Sí, también tienen su libro. ¿Los musulmanes? Aparte de la Biblia tienen el Corán, ¿sí o no? Tienen su libro. ¿Los testigos de Jehová tienen su libro, sí o no? Es más, hasta le modificaron, ya no se llama Santa Biblia, sino se llama Traducción del Nuevo Mundo, ¿sí o no? Bueno, es que yo tengo uno. Y ahí dice la traducción del Nuevo Mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Ha sufrido el daño el primer nivel? Sí, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, recuerden que el Corán es un libro de los musulmanes, falseando las escrituras. El libro de Mormón. Entonces, hermanos, todo esto ha ocasionado mucho daño al grado que hoy día los mormones miran la Biblia con los ojos de José Smith. Porque José Smith es el que, según él, que Dios le reveló. Los adventistas miran la Biblia con los ojos de Elena White. Porque ella fue la que, según Dios, también le mostró. Los musulmanes miran la Biblia con los ojos de Mahoma, porque yo quiero decir que los musulmanes también toman la Biblia. Los testigos miran la Biblia con los ojos de Carlos, de Charles Russell. Carlos, cabello rojizo, así se traduce. Los testigos miran con los ojos de él. Aún el Vaticano está planificando cambiar la escritura. Todo lo que ¿ha sufrido daño el primer nivel? Sí, por eso tengamos cuidado. ¿Cuántos libros son las que Dios autoriza? 66. Ok. Entonces ha habido falsedad. Esos grupos son sectas, porque Satanás y los ángeles han inspirado a cambiar el canon bíblico. No vaya mejor, pero les voy a decir que, por ejemplo, los mormones, a José Smith fue un ángel el que le reveló, dice él. Bueno, no hay que meternos tanto ahí. Bueno, pero si nosotros nos mantenemos nuestro pensamiento y somos los que decimos no a nosotros la gloria, entonces Dios nos va a guardar de los errores y falsedades, porque ha habido engaño. No se nos debe olvidar de que Cristo es todo. Cristo debe ser tu mensaje, tu hablar, tu profecía, aún tus lenguas debe ser Cristo, tu cántico debe ser Cristo, aún tu ofrendar debe ser Cristo, tu amor debe ser Cristo. ¿Quién es el que ama a través de ti? Cristo. Si eres tú, amas un ratito y te hacen algo y ¿no? ¿Ha habido daño en el segundo nivel de profecía? Sí.
Por eso dice 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Todos nosotros debemos juzgar a lo que un hermano está enseñando. Ahorita lo que estoy enseñando, ustedes tienen que juzgar. La iglesia no puede ser ingenua. La iglesia debe evaluar. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a alguien que está profetizando. Amén. Por eso Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21 dice, Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21 dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis lo que estoy hablando. Dice el 21, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Pero otros le han agregado y desechad lo malo. ¿Dónde dice ahí? ¿Sí dice? ¿Verdad que no dice? Porque así dicen algunos. Examinadlo todo, retener lo bueno y desechad lo malo. Mientras están desechando lo malo, ya perdieron el disfrute. Usted tiene que aquí venir a examinar y retenga lo bueno. ¿Sí o no? Y así usted disfruta. ¿Sí? Dice también en Hechos 17 que los hermanos de Berea, esto lo leen, si quieren apunten Hechos 17, 10 al 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y los de Berea dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que sí examinaban. Escudriñaban, dice. Entonces la iglesia tiene que hacer eso. Por eso tienes tú que meterte a la Biblia, a leer la Biblia, para que veas que lo que estamos hablando es de parte de Dios o son mis propios pensamientos. Amén. Entonces la iglesia debe de tener la capacidad de saber distinguir cuando una persona está hablando la verdad. La profecía debe de darse conforme a la palabra de Dios. Por eso no podemos salir de la escritura. Ninguno puede hablar fuera de la palabra. Ninguno puede hablar fuera de lo que está escrito. Por eso Pablo claramente dice que procuremos los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Profetizar. Amén. Para que todos aprendamos a predicar la palabra. Hermano, si no aprendemos a presentar la palabra de Dios bajo su contexto, vamos a fallar en el segundo nivel. Amén. Entonces, se ha hecho daño, pues. Tenemos que juzgar. Amén. Vamos a ver si hubo daño en el tercer nivel. En el tercer nivel de profecía es a nivel personal, dijimos. Entonces, cuando Dios le indica a usted que tiene que hablar algo a un hermano, tiene que hacerlo. Pero debe ser Dios el que te lo dijo realmente. Y esto da un poco de miedo, porque cuando Dios dice, se cumple, pues. Me acuerdo de una vez, un domingo, ya estábamos a punto de comenzar la reunión y el pastor Cayetano me habló y me dijo, allá cuando estaba con ellos allá en la iglesia en Burlington, y él me decía, Lalo, encárguense de los demás. Yo le dije, ¿qué pasó? Y dice, no voy a ir con ustedes a la reunión. Dios me mandó a avisar al hermano fulano y me dijo que si no se arrepiente el Señor lo va a recoger. No, hermano, me asusté. Y él no fue a la reunión con nosotros ese día, me acuerdo. Dijo, encárguense de todo, que alguien predique. Y fue. Y de verdad, ese hermano a los pocos días falleció. O sea que, porque tiene que haber confirmación, pues. ¿No? Y yo me asusté porque él otro día me dijo, Lalo, te invito a comer. Y fui con él y ya terminado de comer me dijo, quiero hablar contigo. Y Dios mío, ¿qué hice, no? Ya dijo, no te preocupes, esto, arréglalo, me dijo. Y lo arreglé. Dios tuvo misericordia de mí. Y otro día dijo, Lalo, te invito a comer. Dijo, hijo, ¿ahora qué? Y ya cuando llegamos ahí me dijo, no te preocupes, no hay nada, solamente quiero comer contigo. Ay, bueno, hubiera dicho pues porque ya. Amén.
Ha habido abuso ahí en ese tercer nivel porque hay quienes son ligeros. Y la frase que usan mucho es, dice el Señor, hermano. Por ejemplo, lo que se ha escuchado en las redes sociales, los videos. Imagínense que así dicen, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo, pero así dicen. Hermanos, aquí hay 50 de ustedes que dice el Señor que me van a dar 1,000 pesos cada quien. Y los que están aquí, bueno, los que están allá, pues aquí, si ustedes sí examinan. Dicen, se lo creen, ¿no? Y se lo traen, hermano. Pero acuérdate que debe haber confirmación. Hagamos con el hermano Jesús Ceja. Alguien le fue a pedir $1,000 y diciendo, Dios me dijo que tienes que darme $1,000. Y él dijo, el Señor no me ha dicho a mí todavía. Sí, o sea, nosotros, porque a veces Dios, así tiene que haber confirmación, pues. ¿Qué pasó con Agabo? Sí hubo confirmación, Pablo sabía. Amén. Entonces, hermano, no se debe de abusar. Muchos usan esa frase, dice el Señor. También Agabo en Hechos 11 dice que él daba a entender por el Espíritu. Ahí en Hechos 11, 27 al 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada. O sea, así dijo él. El Espíritu dice que va a haber hambre. ¿Y qué dice? La cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea que si es Dios, se hace pues. ¿Okay? Entonces, hermanos, aquí no vimos que reprendieron a Agabo. Hoy, si usted dice algo así negativo, los cristianos de hoy dirían, el Señor reprenda al diablo, cancelo esa maldición. ¿Se ha escuchado? Cancelo esa maldición sobre mí. No, si Dios ya decidió, vas a pasar, voy a pasar, no hay de otra. Amén. Entonces, hermanos, veamos que ha habido daño, ¿no? Entonces, hay quienes adivinan, o sea que nosotros no podemos hacer eso. Hay otro hermano que un día mi pastor Cayetano y yo lo invitamos al buffet chino allá en Estados Unidos, ¿no? Ahí, hermano, surtidito de todo. Nos sentamos y antes el hermano nos dijo, hermanos, quiero profetizarles algo. Yo veo que ustedes son varones esforzados de Dios y se levantan a las 3, 4 de la madrugada para orar y leer la Biblia, ¿no? ¿Cuál? A las 3, 4 estamos roncando nosotros. Bueno, hablan de mí, pues. Usted le estaba tratando de quedar bien con otro porque lo invitamos ¿a dónde? Al buffet chino. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, veamos pues que tenemos que no entrar en esas cosas. Si vas a decir algo, que sea Dios. Que sea Dios realmente y que haya confirmación. ¿Ok? Entonces dice Pablo, así que hermanos, procurad profetizar. Y dice, y no impidáis al hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Estoy en 1 Corintios 14, 39 al 40. Y no tenemos que impedir que los hermanos lo hagan. Por ejemplo, si alguien habla lengua, no tenemos que impedirlo, pero recuerde que debe haber interpretación para edificación. Pues. Y si no, dice que hable él solito con Dios, porque le habla a Dios. Y no tenemos, leímos ahí en Tesalonicenses que dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Bueno, dije que iba a terminar, ¿no? Pero por mis hermanos que llegan tarde, por ellos estoy siguiendo un poquito más. El cuarto nivel, ya con eso termino, ese es el 100% dañino. No permitas que se deposite en ti un espíritu falso. Vamos a leer este último versículo y ya, les prometo que ya termino. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Y con esto ya. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Hoy tengo autorización de parte de la iglesia de predicar un buen ratito. Porque hoy vamos a tener comunión aquí. ¿Sí? Así que ahí, ni modo que se vaya usted ahorita. ¿No? Aparte de esto, lo que es lo mejor, viene lo bueno también. ¿Ok?
Dice Deuteronomio 13, del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Oh, también se puede cumplir lo falso. Oh, entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Cobertura, acuérdate del velo, pues. Si vas a decir algo, dice, Señor, ¿eres tú realmente el que está diciendo? ¿Sí? Porque si no, hay falsedad. Y lo más tremendo es de que se cumple también. Y uno, no, pero se cumplió, hermano. Él me lo dijo y se le cumplió. Pero acuérdate que hay falsedad también ahí. Oh, hermano. Por eso la necesidad de la cobertura. Cobertura siempre. ¿Vas a decir algo? Cobertura. Ponte el velo espiritual y háblalo. Pero que cobertura. Porque a veces es nuestra carne diciendo. Y a veces siempre profetizamos lo mejor para las personas. Bueno, lo bueno para las personas. En este año, ¿verdad? Dios tiene cosas grandes para ti. Es lo que se escucha. ¿No? Entonces tengamos cuidado, pues. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra. Algún día, mi predicación va a ser poquito para pagarles todo el tiempo que les he robado. ¿Ok? Pónganse de pie. Vamos a orar. Si pueden prender ahora sí el ventilador, por si se siente un poco de calor, pueden hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, porque nos permite, Señor, recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bajo esa cobertura, bajo ese velo, Señor, que eres tú. Oh, Señor, gracias, Señor, porque nos enseñas cómo tenemos que funcionar en la vida de la iglesia. Que, Señor, que procuremos los dones. Oh, Señor, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que pudieron venir, que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, llevando, Señor, la obra que tú nos has encomendado de predicar tu palabra. Gracias, Señor, gracias por todos nuestros hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad y que esta palabra, Señor, creo, Señor, que nos ha edificado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.